Perfecto, muchísimas gracias, Gaby. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por darnos su tiempo, ¿no? Realmente este es un espacio que vamos a aprovechar hoy al máximo. Me encantaría si pudieran prender sus cámaras, si no, se entiende perfecto, pero bueno, es un poquito para que este sea un taller un poquito más interactivo, porque bueno, es cierto que lo que queremos aquí es hablar sobre nuestras experiencias, dar algunos consejos, algunos tips que nos puedan servir. Y bueno, pues muchas gracias, Efectimundo. Por ahí anda Efectimundo que acaba de prender la cámara y Ayunen que acaba de prender la cámara. Inés, Lucy, Naomi, Alma, Gina, Ara y Rivera Salazar. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Irma Centeno se nos está uniendo. Y bueno, pues un poquito empezar, ¿no? A mí me gustaría así escucharles un poco para ver, ¿no? En dónde andamos en las etapas de sus hijos, de sus hijas, y platicar un poquito, bueno, pues sobre esta dificultad que a veces se nos presenta en términos de las dificultades y de las decisiones académicas que nuestros hijos e hijas toman, ¿no? Pues cómo apoyarles sin ser invasivos, cómo apoyarles sin tener que tomar nosotros la decisión, ¿no? Creo que en ese sentido es que vamos a hablar hoy un poquito más centrada a la decisión y la elección de cómo tomar o qué carrera poder estudiar. Y bueno, pues un poquito me gustaría, si le doy la palabra a Inés, que nos diga un poquito, bueno, qué edad es o qué edad tiene su hija, su hijo, y ver, bueno, pues un poquito en qué experiencias andamos con respecto a los hijos. La pregunta muy particular es, ¿qué me está costando trabajo ahora que mi hijo, mi hija está creciendo y ahora que, bueno, pues eventualmente va a escoger alguna carrera? Inés, ¿te gustaría comentarnos? Lucy, Efectimundo, Yunuen, Alma, Naomi, Ara, Rivera, Irma, abran su micrófono en el momento. A ver, Lucy ya vi que abrió su micrófono por ahí. Lucy, ¿te gustaría comentarnos? Pues, yo a mi hija ha querido entrar a hacer todo lo de arte, todas esas situaciones que le gustan. A veces, pues, uno piensa que, pues, no es lo que ellos, pues, realmente sí la veo que sí tiene las aptitudes y todo, pero, pues, la verdad, pues, sí nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Nada más. Gracias, Lucy. Pues justo de esto, ¿no? Es decir, a veces nos da miedo o a veces no sabemos de qué va esta carrera que nuestra hija quiere estudiar y eso, bueno, genera inquietud y me parece que, bueno, estamos en el taller correcto, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito de nuestros propios miedos y de qué hacer con nuestros miedos para poder ayudarles y no estorbarles, ¿no? Ese es un poquito. Muchas gracias, Lucy. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Alma, Patricia. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Pues igual, de igual forma, el nuevo enfoque que ahora tengo que darle a esto, porque Diego Emiliano salió del contexto familiar, vamos, todos somos médicos, es una familia de médicos y él es el primero que sale de ese contexto y entonces ahora entra a animación. Es un aspecto completamente desconocido para todos, para mamá, para papá y para todos los que nos rodean, porque finalmente de inicio, eh, mi gran pregunta, y perdón la sinceridad, pero fue, bueno, ¿y de qué come un animador? Vamos, eso fue la primer pregunta que a mí me brincó cuando él me dijo, medicina no, gracias, ya son muchos médicos, yo voy a hacer animación. Uno, lo apoyó porque finalmente tengo que dejarlo que él haga lo que a él le gusta, como a mí me permitieron hacer lo que yo quería hacer. Pero mi angustia era esa, ¿no? De qué come un animador, en qué trabaja un animador. Y bueno, finalmente, y gracias a la orientación que él mismo me dio para decirme, a ver, mamá, mira, no te agobies, la situación no es tan difícil como tal vez tú la ves, pero hay futuro en animación. Y él solo me empezó a explicar y bueno, vamos, ahora
va a ser animador, perfecto. Que sea de los mejores. Gracias. Muchas gracias, Alma Patricia. Justo, ¿no? También angustia. Fíjense cómo vamos definiendo algunas palabras. Por ahí Lucy hablaba miedo, por otro lado angustia, de qué vas a vivir, qué es eso, con qué se come, ¿no? Es decir, no estamos acostumbrados a eso que tú decidiste estudiar, porque acá solo conocemos medicina, ¿no? Entonces, bueno, vámonos poniendo en contexto, ¿no? Muchas gracias por sus experiencias. ¿Alguien más nos quisiera platicar por dónde están, ¿no? Sus hijas o sus hijos? Si gustas, yo puedo hablar. Soy Guillermo, soy el que dice Rectimundo, pero me llamo Guillermo. Perfecto, Guillermo. Soy padre de Naomi Rodríguez. Naomi, ella siempre ha sido muy abierta, una niña muy alegre, le encanta cantar, le encanta el canto, de hecho ha participado en muchos lugares para cantar, le gusta mucho siempre estudiar comunicación. Entonces es algo que creo que no está de todo mal, ella tiene muchas ganas de esta carrera y pues la estamos apoyando. Muchas gracias, Guillermo. Qué bueno que sí nos dices acá, porque la tarjetita, bueno, la etiqueta que te aparece es efectivo, pero gracias, Naomi, por ahí también ya te vemos, ¿no? Entonces están papá e hija en la misma plática, esto va a ser muy interesante porque acá... Naomi, perdón que te interrumpa, es mi esposa, ella es Vicky. Ah, ok. No dice Naomi, pero está Naomi y Vicky ahí los dos. Perfecto. Sí. Perfecto. Ay, buenas tardes, mucho gusto. Soy la mamá de Naomi. Me llamo Virginia. Y bueno, aquí referente a esta carrera, yo tengo un poquito de, a pesar de lo que dijo mi esposo, ¿qué fuentes de trabajo puede haber sobre esta carrera de comunicación? Si no es solamente como, por ejemplo, reportera, artista, ¿qué otras? Y ahí yo desconozco. Entonces, no sé si a lo mejor en este sentido a mí me pudieran orientar un poco más. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Pues fíjate que sí, efectivamente, bueno, recordemos que la Universidad de la Comunicación tiene varias carreras de comunicación, porque no tenemos carrera de comunicación como tal, que es una carrera pues mucho más general o mucho más amplia. Pero en este caso más bien tenemos especialidades en términos de la comunicación. Entonces, bueno, tendríamos que ahí un poquito definir, ¿no? ¿A cuál de las áreas de la comunicación es que Naomi se quiere o le interesa, ¿no? Estudiar. Y a partir de eso, bueno, podríamos, sí, ¿no? Tener justamente esta conversación de pues, qué puede hacer en esa área de la comunicación a la que ella se quiere dedicar, ¿no? Porque, bueno, pues hay muchos, no es lo mismo que el que va a estudiar mercadotecnia, por ejemplo, que el que va a estudiar cine, o el que va a estudiar animación, que el que va a estudiar comunicación y gestión de las artes, por ejemplo, entonces de gestión de las artes. Entonces, ahí tendríamos que ver un poquito más, ¿no? Especialmente exactamente qué quiere Naomi, e incluso podríamos hacer una conversación directa con el coordinador o la coordinadora en cuestión. Eso es algo que podemos gestionar después de esta plática, digamos, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito más sobre cómo ayudarles, ¿no? A nuestros hijos, a nuestras hijas, a escoger esta carrera, ¿no? Sin necesariamente, como les decía, escogerla nosotros mismos. Entonces, bueno, sí, con mucho gusto vamos a ver cómo podemos atender esta inquietud, ¿no? Sobre qué tipo de comunicación o cuál de nuestras carreras en comunicación es que Naomi está más interesada. ¿Por ahí alguien más quisiera platicarnos sobre Violeta? Por ahí te veo levantando la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la mamá de Michelle Castrillón. Y bueno, ahorita súper contentos porque apenas hoy le entregaron ya el certificado y está muy emocionada porque va a pasar a otra etapa totalmente distinta, ¿no? Ahora adquieren más responsabilidades, ya son más independientes, ¿no? Y pues yo sí tengo muchas inquietudes, yo soy estilista y pues ahora sí que ella quiere estudiar animación. Y desde chiquita, es más, desde que estaba en la primaria soñaba con hacer películas, caricaturas, y quiere estudiar bueno, quiere trabajar ya en Pixar y
Y yo lo veo así como algo, no sé, un súper mega sueño, ¿no? Y sí me da como inquietud esa parte, porque sé que es algo, pues, que aspira mucho, ¿no? Entonces, yo no sé qué tanto campo de trabajo, como comentaba ahí una mamá, o sea, si es bien pagado, pues realmente se pueda desarrollar o sea, que esa carrera tenga como que más, más solidez, no sé, he leído que es nueva, entonces sí me da como esa incertidumbre, ¿no? Pero pues como dicen, o sea, ella es su sueño, ella le encanta dibujar, le encanta la pintura, es muy dedicada, pero bueno, de ahí que, o sea, ¿qué parte, no? ¿Cuál es la seguridad a futuro? Eso es lo que pues yo quisiera saber, ¿no? Que me puedan orientar. Fíjate, justo, muchas gracias, Violeta. Eh, sí, ¿no? Esto que dices sobre la inquietud, me da inquietud, ¿no? Es decir, el campo de trabajo, va a tener chamba, no va a tener chamba, son todas estas dudas que asaltan, ¿no? Muchas veces a los padres en términos de, bueno, de la carrera que va a estudiar o que van a estudiar, ¿no? Y es muy normal, yo les diría, es totalmente normal, ¿no? Si repensamos en todos estos cambios que han tenido nuestros hijos, ¿no? A lo largo de su vida, pues recuerden cuando entraron al kinder, ¿no? No sé si se acuerdan de esa sensación de decir, híjole, y ahora, pues, quién sabe aquí qué va a pasar, y con un nudo en la garganta cuando cierran la puerta del kinder, y entonces nos asaltan todas esas dudas, ¿no? Bueno, pues sabemos que iban a una primaria, a una secundaria, a una prepa, etcétera, etcétera, pero ahora se enfrentan un poquito a lo que será su vida profesional, ¿no? Y entonces es un salto cuántico en el desarrollo. Y por lo tanto, bueno, pues nos da inquietud, nos da miedo, nos da inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy normal tener estos pensamientos y tener estas emociones, y un poquito es, más allá que nos jueguen en contra, es cómo las integramos, ¿no? Para que esta decisión sea la mejor que puedan tomar nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Entonces, un poquito de eso vamos a hablar. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hablar? Para entonces, sí, Gaby. Es que hay una mamá que me escribe. No sirve mi micrófono, pero me interesa saber para conocer qué herramientas poder acercarle para su preparación, y me parece interesante esto de la comunicación. Ok. ¿Quién nos dijo eso? Rivera Salazar. Ok, muchísimas gracias, Rivera Salazar. Pues justo, ¿no? Justo eso vamos a hablar un poquito sobre qué herramientas podemos desarrollar nosotros como padres, como madres, para poder apoyarles, ¿no? Y esto tendrá que ver, bueno, pues con primero echarnos una buceada en términos de nuestros propios miedos y nuestras propias inquietudes, ¿no? Porque si no las ponemos en la mesa, pues será muy diferente, será muy difícil trabajar con ellas. Entonces, un poquito de eso va el taller de hoy. Eventualmente, si después necesitan un poquito más de orientación, ¿no? Sobre una carrera en particular, bueno, pues Gaby nos puede ayudar. Justo Gaby es del departamento del área de admisiones, entonces, bueno, ella nos puede ayudar justamente a colocarles, incluso les digo, con entrevistas, ¿no? Particulares, con coordinadores en específico. Ahorita les voy a platicar de un test que tenemos y de cómo es que es nuestro examen de admisión, ¿no? Porque esto nos va a también dar mucha orientación en términos de, bueno, qué carrera dentro de la comunicación, como les decía, ¿no? Esta área muy específica a la que pudiera entrar mi hijo o mi hija en términos de la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito con les voy a poner aquí nuestra presentación, ¿no? Y bueno, vamos a hablar, yo les diría, antes de empezar en este tema, a mí me parece que les quiero proponer iniciar un viaje, ¿no? Vamos a iniciar un viaje, vamos a pensar que nos vamos a subir con nuestro hijo, nuestra hija en el coche, ¿no? Con Michelle, con Naomi, con Emiliano, ¿no? Es decir, con los nombres de nuestros hijos y nuestras hijas en este viaje para elegir carrera. Y lo primero es que cuando me subo al coche, yo les pediría que recordáramos, bueno, cómo fue nuestro viaje. ¿Cómo fue nuestro viaje para decidir, tal vez no sé si la carrera, pero la profesión, ¿no? O tal vez justamente esto que estamos haciendo y que
y que bueno, si bien es cierto que en algunos de nuestras historias hubo un camino, ¿no? Que nos llevó hacia eso, una orientación que nos llevó hacia eso, si hubo una persona que nos acompañara en el proceso, cómo fue una decisión que yo elegí, fue una decisión que alguien más tomó por mí, ¿no? Es decir, vamos a tratar de recordar esos momentos en nuestro pasado y pensar, bueno, pues qué tal vez, qué puedo recuperar de ese pasado que me sirvió, ¿no? Es decir, si fue pues algún consejo de alguien en particular, si fue el apoyo de alguien, ¿no? De que confió en mí, que me apoyó, que creyó en mí. De alguna manera es un poquito esto, repensar en nuestra historia, en nuestro pasado y ver qué elementos a mí por lo pronto me sirvieron en esa historia que ahora pueda poner en práctica para mis hijos, ¿no? Para mis hijas. Entonces creo que tiene que ver con un poquito eso, ¿no? Con hurgar en el pasado. Y ahora sí, ¿no? Este tallercito está hecho como una especie de metáfora. Y la metáfora es el viaje en coche, ¿no? Cuando nos vamos de viaje, bueno, ¿qué vamos a poner en el viaje? ¿Qué vamos a subir? Aquí con la particularidad que por primera vez nosotros no estamos manejando. Quien está manejando es nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Y eso nos puede dar muchísimo miedo, porque es, pues será que va a poder, no irá a chocar en el camino, no nos iremos a perder, ¿no? Es decir, estas cosas que, bueno, pues eventualmente surgen en el camino y que, bueno, pues tendremos que ir afrontando poco a poquito, ¿no? Por ahí alguien, no sé si oigo un ruidillo que se nos mete, no sé si todos están con sus micrófonos apagados. En el momento que quieran levantar la mano, por favor, la levantan, ¿no? No veo a todos porque estoy en modo de presentación, pero bueno, si no, Gaby nos apoya diciendo quién quiere hablar, ¿no? Y me pueden interrumpir en el momento que quieran. Entonces, bueno, vamos a emprender este viaje. Y el primer asunto con el que nos vamos a topar es que, bueno, los factores externos, ¿no? Y esto le llamo el mapa. Si primero nos vamos a encontrar que el mapa, pues no es igual que el mapa que nosotros usamos cuando tomamos la decisión de elegir nuestra profesión o de la elección de la carrera que hicimos, que estudiamos, ¿no? O la escuela a la que nos metimos. El mapa ha cambiado, ¿no? Ahora sabemos que hay mucho más opciones que antes, ¿no? Ahora sí nuestros hijos pueden escoger una cantidad y de una diversidad inmensa de carreras, ¿no? Antes esto no pasaba, ¿no? Es decir, al final habían unas cuantas, ¿no? De las que podíamos elegir, pero entonces esto ha hecho el mapa mucho más complicado. ¿Por qué? Pues porque le ha metido más caminos, ¿no? Entonces, si pensamos en esto, bueno, pues es importante empezar a pensar que, bueno, esta es nuestra primer complejidad. Se ha hecho más difícil escoger una carrera simplemente por la sencilla razón de que hay más carreras. Otra parte importante del mapa que tiene que ver con el entorno es la situación económica, ¿no? Por ahí decían, híjole, qué angustia, pero ¿será que va a vivir de eso? ¿Será que sí ganan bien los animadores, no? ¿Será que de veras va a tener chamba, no? Y esto de Pixar y entonces no será nada más un sueño guajiro que no va a poder realizar. Y creo que es importante que más allá de pensar que, bueno, sí, mi hijo sí va a poder o no, mi hijo no va a poder, creo que tiene que ver con empezar a pensar en las necesidades de los países en los que vivimos, por lo pronto nuestro país, ¿no? Y me parece que, bueno, pues ahí el tema de la comunicación en esta pandemia se ha hecho más que evidente, ¿no? Es decir, no estaríamos aquí en este taller si no fuera por un tema de comunicación, ¿no? Esta plataforma Zoom, ¿no? Al final es una herramienta de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, a mí me genera mucha satisfacción saber que, bueno, los chicos y las chicas que estudian en la Universidad de la Comunicación, bueno, pues viven en una era totalmente dedicada a la comunicación y con grandes necesidades, ¿no? Y entonces ahí yo les diría, bueno, creo que es importante empezar a investigar sobre, bueno, pues cuáles son las condiciones de esta carrera en particular que van a estudiar en términos del país en el que vivo, es decir, cómo está la cuestión del campo laboral, cómo está la cuestión de la chamba, de la remuneración económica, todas estas cosas, ¿no? Creo que esto nos lleva a la tercer parte del camino del mapa, que es cuáles son los mitos y las realidades sobre la carrera que mi hijo o mi hija va a escoger, ¿no? Creo que es un buen punto
tomar en cuenta esta parte de, bueno, sí se habla mucho por ejemplo, ahora el cine, ¿no? Ahora el cine está en boga de todos, ¿no? Es decir, en boca de todos en el sentido de que, bueno, se ha hecho muy popular. ¿Por qué? Pues porque simplemente por la cuestión en donde, bueno, las películas mexicanas por primera vez están teniendo este impacto a nivel internacional, ¿no? Y entonces, bueno, pues es esta cosa de que será que así va a ser, nada más porque estudie cine, entonces ya se va a ir a Hollywood, o no, ¿no? Es decir, creo que tiene que ver un poco con esto, con poner en la mesa cuáles son los mitos y cuál es realmente la realidad de la carrera que va a estudiar, ¿no? Y eso es justo empezar a ser realistas, sin necesidad de truncar los sueños, ¿no? Porque eso, es decir, los hijos, las hijas tienen sueños y no por ser realista quiere decir que, bueno, pues vamos a quitarles esos sueños, simplemente es, bueno, vamos a plantear el panorama, ¿no? Creo que ese es un punto importante, ¿no? En términos del mapa que vamos, de los factores externos en cuanto a la carrera. No sé si por acá hay dudas, si me quieren interrumpir, recuerden que lo pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Otro punto importante tiene que ver con los factores internos, y esto sí, ya vamos a hablar del piloto. Si nos imaginamos que el piloto es nuestro hijo, es nuestra hija, ¿no? Pues vamos a pensar en términos de qué pasa a nivel interno, ¿no? Es cierto que los individuos, bueno, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene sus situaciones muy particulares, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir la carrera, porque no podemos hablar de generalidades, siempre tenemos que hablar de particularidades. Y creo que, bueno, aquí no hay gente mejor que conozca a sus hijos y a sus hijas que ustedes, ¿no? Es decir, al final los han visto crecer desde que son bebés hasta que ahora son jóvenes, ¿no? Y creo que en ese sentido es que podemos hacer uso, ¿no? De esta información que tenemos de ellos. Y no solo eso, porque a lo mejor la podemos tener nosotros, pero no sabemos si ellos la tienen, ¿no? Entonces es importante empezar a fomentar, bueno, pues esta autoexploración, este autoconocimiento. Es importante plantear y por adolescencia tardía, y a lo mejor algunos de ustedes dicen, ¿cómo? No, ya pasamos la adolescencia, porque según esto la adolescencia se acaba a los 18 años. Y siempre les creen que no se acaba a los 18. Ahora el cerebro no acaba de crecer hasta que tiene promedio 25 años. En ese sentido es que, bueno, pues se sigue considerando ya un cerebro adolescente. Y con esto, ¿qué implicaciones hay? Pues que a la medida que vamos creciendo, vamos desarrollando ciertas habilidades. Bueno, pues en la adolescencia, una de las habilidades que tarda en desarrollar es justamente la planeación, el pensar, ¿no? Por eso es que de pronto los adolescentes, sobre todo los adolescentes de 13 años, hay esta posibilidad de la planeación. A medida que van creciendo, les digo que van obteniendo esta característica y esta habilidad. Y entonces, bueno, es importante tener en que, bueno, pues sí, uno de los puntos flacos, ¿no? O el talón de Aquiles en la adolescencia es la vista a futuro. Y entonces ahí es donde nosotros podemos entrar en términos de ayudar a planear, ¿no? Porque a lo mejor dicen, bueno, es que a mí me gusta esto. Bueno, sí, pero te has puesto a pensar qué vas a hacer después, ¿no? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Cómo van a ser tus días? Yo siempre digo, a ver, una cosa es que tú quieras estudiar, no sé, por ejemplo, hablando del caso de animación, pero tú le has preguntado a lo mejor a un animador qué hace en su día a día, ¿no? ¿Cómo es su día? Si se despierta, a qué hora sale a trabajar, si no trabaja, si trabaja en casa, si trabaja con más gente, ¿no? Todas estas informaciones que nos van justamente pudiendo imaginar cómo será la vida después de haber estudiado la carrera de animación. Incluso también durante, ¿no? ¿Cómo es estudiar animación? ¿No? Es decir, sabemos que, bueno, pues es muy distinto, por eso les decía, es muy distinto estudiar publicidad a estudiar animación, ¿no? A lo mejor en animación pues estarán más tiempo en su computadora y haciendo animaciones y dibujos, y a lo mejor en publicidad tendrán que ver más clientes y tener que tener estas capacidades sociales mucho más desarrolladas, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un poco justo este lugar de en donde le ayudo a visualizar el futuro.
Otra que creo que también es importante es que, bueno, pues en estos momentos en donde los hijos de estas edades se encuentran, es que, bueno, hay muchos que tienen la libertad de elegir una carrera, hay otros que no, hay otros que tienen que escoger la carrera que los padres escogen por ellos. Así pasó en un pasado, ¿no? Nos decía justamente, nos decía Alma, ¿no? Bueno, pues es que mi familia es de médicos, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues ahí estaba la tradición y uno tenía que entrarle a la tradición y unos, pues sí les gustó y a lo mejor otros dijeron que les gustó porque, bueno, pues eso les dijeron desde que eran niños, ¿no? Entonces, es un poco también saber que, bueno, en el pasado, ¿no? Mi padre, por ejemplo, él quería ser músico y le tocó estudiar leyes porque el papá había estudiado leyes, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo un acercamiento, una carrera en donde no fue una libertad de elección, sino más bien un mandato, ¿no? Y ahí hay que entender, ¿no? Hasta dónde podemos elegir por nuestros hijos. Y me parece que en la medida que ellos puedan elegir, es que entonces harán cosas interesantes en términos de hacer lo que les apasiona, ¿no? Y la gente que hace lo que apasiona es la gente que llega más lejos, ¿no? Sin duda. Por ahí otro punto que también es importante es que, bueno, pues sí están muy influenciados ciertamente por los medios, ¿no? Ahora parece ser que, no sé si en las generaciones de sus hijos, pero en las generaciones más abajo, todos quieren ser tiktokeros, todos quieren ser youtubers, ¿no? Creo que en la generación de sus hijos también, ¿no? Está un poco esta idea de lo que todos quieren ser, porque eso es lo popular, eso es lo cool, eso es lo diríamos en nuestra generación está de onda, ¿no? Que ya no usan esa palabra, pero bueno, pues entonces es eso que los influye mucho, también los amigos, ¿no? Acuérdense que en estas edades los amigos tienen una gran influencia sobre los individuos, ¿no? Es normal, y ahí me parece que hay que ayudar a diferenciar, bueno, en dónde es moda, pero en dónde es un genuino interés, ¿no? Y es estas conversaciones que vale la pena ir teniendo. Ahí me parece que, bueno, el mero hecho de que ustedes estén en esta plática afirma que tienen el genuino interés de apoyar, ¿no? Porque hay gente que, pues, a lo mejor no está en ese interés y que, bueno, pues ahí es muy difícil cuando los chicos y las chicas no tienen este apoyo de sus padres, ¿no? Cuando tienen que lograr estas decisiones por sí mismos o incluso, como les decía, no pueden tener la decisión de elegir, sino que tienen que hacer lo que la tradición familiar dicte, ¿no? O la tradición social también, ¿no? También ahí hay unas tradiciones sociales que tenemos interesantes, por ejemplo, en términos de ingeniería, ¿no? Sabemos que en las ingenierías hay pocas mujeres, ¿no? Y no porque las mujeres no tengan la capacidad, sino que hay una tradición, ¿no? De que, bueno, pues eso es algo que lo estudian los hombres. Y me parece que, bueno, pues es momento también de empezar a romper estas tradiciones en términos de empezar a generar más libertad en los individuos. Y bueno, hablábamos también, ¿no? Aquí creo que también se mete el factor en donde, bueno, pues hay una gran diversidad en la oferta educativa. Creo que además, específicamente a todos estos factores, tengo que sumar la pandemia, ¿no? Porque sus hijos y sus hijas están escogiendo en un momento de pandemia. Y eso también le mete piquín, ¿no? A todos estos ingredientes que ya de por sí son complicados, bueno, escoger estudiar en el momento donde estamos viviendo una crisis mundial en varios sentidos, bueno, pues también tiene una complicación, ¿no? En términos de, híjole, ¿cómo serán las clases? Esto de la en línea, esto de que sí puedo, que si no puedo, que me aburro, que, ¿no? Entonces, de que también hay mayor facilidad, porque si no vivo en la Ciudad de México, entonces puedo estudiar desde otro lado, ¿no? Es decir, todas estas cosas que influyen, obviamente, en las decisiones de nuestras hijas y de nuestros hijos. Y por ahí el tercer punto, y aquí creo que es el más importante, que tiene que ver con ustedes, ¿no? Si planteamos que somos los copilotos de nuestros hijos en esta aventura, ¿no? Es bueno, pues sabemos que el piloto no es aquel que que no toma el volante, no nos toca ahora tomar el volante, ya lo tomamos durante mucho tiempo, ahora les toca a ellos tomar este volante. No obstante, el copiloto trae el mapa y el copiloto puede decirle, oye, pues a lo mejor por acá, a lo mejor métete esta calle, oye, aquí a lo mejor hay que girar, ¿no? Pero al final el que toma las decisiones es el que va al volante, ¿no? Y entonces ahí a veces nos cuesta un poquito de trabajo porque queremos seguir agarrando el volante nosotros y decir, no, nos vamos a ir a la izquierda y nos vamos a ir a la derecha. Y entonces creo que este es un gran ejercicio, el ejercicio de soltar, ¿no?
de soltar y eventualmente empezar a confiar en el proceso, ¿no? Y esto no quiere decir que nos desentendamos, porque el copiloto está ahí justo por eso, ¿no? Porque, oye, si hay que darnos cuenta de que, bueno, pues algo está sucediendo con el mapa, no coincide la calle en la que vamos, entonces hay que redireccionar. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con estar atentos al proceso. Entonces, bueno, aquí hay muchas, esto que también pongo importante en términos de la diferencia de la realidad, ¿no? Y la potencialidad, ¿no? De justamente generar un criterio de realidad y de advertir los riesgos. Eso es lo que le toca al copiloto, ¿no? Y entonces, bueno, esto tiene que ver con, bueno, cuál es la carrera que tú te imaginas con la carrera que realmente es, ¿no? Y entonces hay muchas maneras, ¿no? Hay muchas estrategias que podemos hacer en términos de, bueno, pues qué conversaciones tenemos que generar con nuestros hijos para poder esclarecer y para poder diferenciar si lo que se está imaginando es lo que realmente es. Y ahí viene otro punto, porque a veces los hijos tienen más información que nosotros sobre la carrera. Entonces, bueno, a lo mejor tiene que ver con qué información necesito yo para saber que realmente lo que va a estudiar es lo que es y no lo que yo me imagino que es, ¿no? Y aquí tiene que ver con, bueno, pues este tipo de charlas, las visitas o las experiencias que podamos generar o que pueda generarse para realmente saber si sí va por ahí. Creo que también tiene que ver con, bueno, pues sí, ¿no? Por ejemplo, sabemos que medicina es una carrera muy cara, ¿no? Y eso, oye, bueno, pues a lo mejor tenemos estas posibilidades como familia, ¿no? Y si no entras a la UNAM, pues está complicado, ¿no? Que puedas estudiar medicina. Es decir, también creo que tenemos que tener estas conversaciones en términos de cuáles son nuestras posibilidades y nuestras facultades a nivel económico y familiar, ¿no? Me parece que otro punto también es importante reconocer cuáles son sus talentos, ¿no? Cuáles son sus áreas de oportunidad, ¿no? En dónde tiene que desarrollar, por ejemplo, bueno, pues sabemos que la redacción, pues para una persona que estudie literatura es fundamental, ¿no? Pues en dónde, oye, pues tú tienes una pésima redacción, bueno, pues habrá que trabajar en eso. Oye, pero tienes una creatividad impresionante para escribir o para inventar cosas. Bueno, ahí hay un talento que hay que reconocer. Y ojo, ¿no? Para eso se va a la universidad, para desarrollar estas potencialidades. Ahora, de plano es, oye, si va a estudiar actuaría y de plano siempre le ha ido pésimo en matemáticas y sufres, bueno, pues hay que hacer una pregunta muy sincera de ¿será que eso es lo que es para ti? Porque si no va a ser un camino tortuoso. Y por otro lado, y este es el más difícil de todo, es que a veces queremos que nuestros hijos, más bien no a veces, siempre queremos que nuestros hijos no sufran y no se equivoquen, ¿no? Y me parece que, bueno, pues aquí hay un punto importante en donde necesitan experimentar las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Y claro que esta decisión es una decisión bien importante porque además impacta. ¿Qué tal si empieza a estudiar algo que no es y entonces yo ya me gasté muchísimo dinero y entonces, etcétera, etcétera? Entonces ahí creo que tiene que ver, bueno, si generamos estas conversaciones, si le ayudamos, si le informamos, es difícil que esto suceda, ¿no? Siempre y cuando estemos ahí. Pero que no obstante, ¿no? Esta es una decisión que él o ella tiene que tomar. Y ahí, pues esto genera, pues sí, un momento interesante en términos de un duelo, ¿no? Un duelo en donde, bueno, pues nuestros hijos ya están creciendo y a veces nos gustaría llevarlos de la mano como cuando los llevamos al kinder, pero bueno, pues eso ya no va a ser posible porque nuestros hijos están en otras etapas, ¿no? Y en ese sentido tenemos que desprendernos. Y a veces a los que más nos duele el crecimiento de los hijos es a los padres. Y me parece que, bueno, pues esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues ya son adultos, ¿no? Ya sé que son adultos, a lo mejor siendo todavía adolescentes, pero que al final es eso, es dejarlos crecer, ¿no? Y bueno, saber que ellos en ese sentido también están viviendo muchos duelos y muchos desprendimientos, ¿no? Al final, el dejar una etapa como la preparatoria, ¿no? A veces muchos de ellos llevan toda su vida en la misma escuela, ¿no? Bueno, pues esto es un gran duelo. El enfrentarse a la vida profesional y a lo que ahora sí van a hacer, eso es un gran reto también. Y eso implica también soltar muchas cosas, ¿no? Soltar una identidad de preparatoriano, de escolar, para convertirse en universitario. Y esto, bueno, pues
como les digo, los duelos duelen, ¿no? Y muchas veces son momentos de crisis, y las crisis, lo bueno es que la etimología de la palabra de crisis implica cambio, ¿no? Y entonces esto generará también una posibilidad de crecimiento en ellos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, o me sigo con los tips. Bueno, pues, ¿qué recomendamos, no? Yo diría, bueno, ¿qué recomendar? Y ahí otra vez lo voy a dividir en 3 secciones. ¿Qué recomendamos en este viaje para recorrer el mapa, no? Y la primera es que, bueno, pues entender que sí, el mundo es diferente, el mundo ya cambió, que nos tocó diferente y que les está tocando muy distinto, ¿no? Incluso yo les diría, en este año y medio de pandemia, el mundo cambió de maneras vertiginosas, ¿no? Entonces, ahí es un poquito eso, ¿no? Entender que los cambios cada vez son más rápidos, ¿no? Y que vamos a necesitar una capacidad de adaptación cada vez mayor, con mayor eficiencia. Otro punto importante en esto es, bueno, si yo tengo dudas, si yo no sé de qué va, si yo estoy sufriendo porque no entiendo lo que va a estudiar, bueno, yo diría, bueno, vale la pena revisar a profundidad con ellos, con ellas, estos planes de estudio, esta universidad donde van a estudiar, a qué se van a decir, cómo es el campo laboral en el que van a ejercer, ¿no? Creo que justo es el punto. Por ahí una chica alguna vez me dijo, bueno, pues es que yo sí quiero ser cineasta, ¿no? Oye, está muy bien, ¿cómo te imaginas? Pues no, pues yo me imagino trabajando, no sé, 8 horas. Y yo decía, híjole, pues es que está difícil. En el cine de pronto tienen llamados, ¿no? Y tienen llamados en la noche. Y de pronto, pues hay que entrarle en el sentido de horarios que a lo mejor no van, ¿no? Y a lo mejor por poco tiempo en lo que dura la filmación, pero que, bueno, pues que sí son horarios distintos a los que la gente común tiene, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues no, sí tengo que pensar en eso. Y ciertamente es eso, es decir, en dónde este estilo de vida empata con lo que tú quieres de tu propia vida, ¿no? Y entonces ahí un poquito vale la pena empezar justamente a investigar cómo será mi vida después de estudiar. Que bueno, pues en la carrera lo empiezan a vivir, obviamente, ¿no? Es decir, es justo esta probada de lo que van a hacer después. Después yo diría que, bueno, pues una gran manera y una gran herramienta, hay una cantidad sustancial en términos de cuestionarios y de exámenes y de test de aptitudes e intereses. Nosotros tenemos uno en particular y ahorita les voy a dar un QR por si quieren, ¿no? Hacerlo en términos de las carreras que tenemos en la Universidad de la Comunicación, pero esto es una gran herramienta, incluso para la carrera que sea, es, bueno, investigar hacia dónde se están dirigiendo sus aptitudes y sus intereses, ¿no? Y hay test muy interesantes que comprenden todas las carreras, ¿no? Y es cosa de acercarse, por ejemplo, a los orientadores o a las orientadoras vocacionales que están en las prepas, ¿no? Generalmente ellas o ellos se dedican justamente a aplicar este tipo de herramientas para tener un poco más de conocimiento. Otra buena idea es, bueno, contactar a alguien que trabaje en eso, ¿no? Eso que a ella o a él le llama muchísima atención, bueno, pues que se entreviste con alguien que ya esté en la chamba, ¿no? Y a veces resulta que el tío, resulta que el primo, que la tía, entonces es un poco eso, empezar a generar más conversaciones de esta naturaleza. Buscar clases prueba, que siempre es una buena idea, ¿no? Es decir, creo que esta universidad lo que sí tiene son una gran cantidad de charlas y de conversatorios y de conferencias dedicadas a las diferentes carreras en donde pueden realmente decir, oye, pues esto sí me apasiona, ¿no? Esto sí me gusta, por acá va. Y bueno, otro punto importantísimo es que no reduzcamos el campo de interés, sino que lo abramos. El chiste es que ahora sí se investigue de todas estas carreras que a esta persona le interesa, es no reducir el campo, sino más bien ampliarlo y poco a poco ir, ¿no? Eliminando a lo mejor las carreras que pues de plano sí no se van a acomodar, de plano a lo mejor no me interesan tanto como yo pensé, pero que después de una gran investigación. Después tiene que ver con las recomendaciones para el piloto, ¿no? Y ahí es un poquito, yo diría, bueno, ¿cómo es su personalidad? Creo que tiene que ver con este autodescubrimiento. ¿Qué me interesa? ¿Qué me gusta? ¿Cómo soy? ¿No? De pronto, como les digo, bueno, hay gente que es muy sociable y se mete en la carrera
carreras en donde a lo mejor no van a convivir con nadie. Yo diría, bueno, pues vale la pena preguntarse, ¿no? Porque esta gente que es muy sociable, que necesita estar en contacto con la gente, de pronto si la metes, ¿no? A un cuarto de investigación, híjole, a lo mejor la truenas, ¿no? Entonces es un poco, bueno, ¿cómo es mi personalidad? ¿Cuáles son mis gustos? Y hay un punto importantísimo que le llamamos el triángulo de la carrera y que tiene que ver con la satisfacción que algo me puede dar, ¿no? Que tiene que ver con mi pasión, que tiene que ver con el estilo de vida que voy a tener en esa carrera, ¿no? No es lo mismo estudiar medicina, en donde, bueno, pues hay que entrarle, ¿no? A cualquier hora, a una emergencia, etcétera, etcétera, que estudiar a lo mejor ingeniería, ¿no? Es decir, son dos cosas muy distintas en términos del estilo de vida. Y por otro lado es esta parte del dinero que, bueno, pues sí, como papás nos influye mucho y nos importa mucho en, oye, pues realmente va a vivir de eso. Y entonces cuando configuramos estas tres cosas, ¿no? Bueno, pues tenemos justamente mayor información sobre si será la carrera a la que quiero ir como hijo, ¿no? Porque esto es algo que lo tiene que decidir el piloto. Y es importante esta parte de los hobbies, ¿no? Es importante diferenciar entre los hobbies y los intereses profesionales porque no son la misma cosa, ¿no? No porque a lo mejor yo tenga el hobby de tocar la guitarra quiere decir que quiero estudiar música, ¿no? A lo mejor, bueno, pues tengo el hobby de tocar la guitarra, pero la verdad es que mi pasión va por otro lado. Entonces, a veces los hobbies y las pasiones, bueno, sí resultan ser lo mismo y sí resultan congeniar, pero no necesariamente, y eso creo que también es importante diferenciarlo. Y bueno, la recomendación en términos del copiloto, y aquí es donde entran los papás y las mamás, ¿no? Y tiene que ver con, identificar cuáles son mis propios miedos, cuáles son mis angustias, cuáles son mis inquietudes, cuáles son mis dudas. Todas estas cosas las tengo que aclarar, porque si no las aclaro, no puedo ayudar. Si yo le voy a pegar y transmitir mi miedo a mi hijo o a mi hija, ¿no? Pues entonces tal vez voy a estorbar más, ¿no? Lo que necesito es esclarecer, oye, esto me está dando miedo, por algo tengo miedo, a ver qué me está diciendo el miedo. Entonces, si el miedo me está diciendo que a lo mejor no va a poder vivir de esto, es, oye, pues voy a investigar, a ver por dónde va, ¿no? Y en ese sentido es que puedo entonces sí ayudar al otro. No sé si había alguien que levantó la manita por ahí. ¿Alguien quiere decir algo? Escuché por ahí algo, no. Creo que no. Ya se nos metió, si no, el micrófono de alguien. Ahí un poquito, ¿no? Con lo que tiene que ver con esta parte de desarrollar la escucha activa, ¿no? A veces no oímos a nuestros hijos, a veces nos estamos oyendo nosotros mismos a través de la conversación con el otro. Y me parece que lo que sí tenemos que hacer es escuchar realmente qué quiere, qué le interesa, qué le apasiona. No escuchar tanto el que me da miedo, que a mí hubiera gustado, qué es lo que a mí me apasiona que yo no pude estudiar y que ahora quiero que mi hijo estudie, ¿no? Ojo con esto, porque al final tiene que ver con, no podemos pretender que nuestros hijos cumplan nuestras expectativas, ¿no? Ellos tienen que cumplir sus propias expectativas y eso nos cuesta mucho como papás, como mamás. Tiene que ver con procurar guiarlos, más no obligarlos, ¿no? Son dos cosas distintas. Por eso es que les digo, no vamos a tomar el volante lo toma él o lo toma ella. Nosotros vamos a tomar el mapa, ¿no? Y vamos a ayudarle y vamos a escucharle. Y el punto más complicado de todos es que, bueno, pues es importante en cualquier cosa, no solamente en la elección de carrera, sino también en la vida, es que, bueno, es importante que ellos cometan sus propios errores como nosotros cometimos los nuestros y que eventualmente eso se asuma con responsabilidad, ¿no? Bueno, pues es tu responsabilidad escoger esta carrera, ¿no? Asume esa responsabilidad y asume, ¿no? Las consecuencias que eso trae también, ¿no? Y entonces, bueno, pues es justamente este lugar en donde nos podemos poner, ¿no? Yo lo veo mucho con esta parte de, a ver, ¿has pensado en esto, no? Cuando tu hijo te dice, bueno, pues yo voy a estudiar animación, pues está muy bien, pero ¿has pensado en esto, no? ¿Has pensado en de qué vas a vivir? Tú sabes, ¿no? Específicamente cómo está la situación en México en cuanto a la animación, etcétera, etcétera. Esas son las preguntas que a lo mejor es importante que empecemos a hacer, ¿no? En este sentido.
Por acá les voy a dar un QR, ¿no? Que es justamente el test que tenemos de estudiar comunicación, ¿no? En donde les platicaba que tiene que ver con la posibilidad de establecer qué carreras dentro del campo de la comunicación es tal vez el que más se me acerca a mis intereses y a mis inquietudes. Justamente lo que sucede con este test es que ustedes tienen que sí llenar sus datos para que los resultados estén enviados por WhatsApp, ¿no? Esto se envía a través de WhatsApp y es automático. Entonces, me parece que, bueno, es una primera aproximación. Eventualmente, después de este test que tenemos, bueno, pues les cuento un poquito sobre cómo es el examen de admisión. El examen de admisión tiene una parte, tiene un cuestionario, sí hay un examen de habilidades, etcétera, etcétera, pero un poquito hablando de la elección de carrera, tiene un cuestionario justamente sobre cuál de las carreras de la Universidad de la Comunicación pueden, con más detenimiento y con más detalle, enfocarse a las habilidades y a las aptitudes profesionales. Y justamente lo que hacemos es que, bueno, a veces cuando salen 2 carreras o salen 3 carreras muy altas, bueno, una de las cosas que le pedimos es, bueno, ¿por qué no haces una cita con el coordinador o la coordinadora para que te pueda aclarar dudas? Porque el chiste es justo eso, es aclarar estas dudas y estas inquietudes que yo como estudiante tengo y que eventualmente yo como padre o como madre puedo tener, ¿no? Y que también, bueno, pues ahí son bienvenidos de venir a estas entrevistas y estas conversaciones, ¿no? Un poquito antes de cerrar, me gustaría como escucharles, como ver si tienen alguna duda, si algo les hizo clic, ¿no? En esta platiquita. Y bueno, de alguna manera saber, ¿no? Cómo se sienten en esta situación de ser el piloto. Entonces, abrimos los micrófonos para quien quiera hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Alma, adelante. Gracias nuevamente. Pues bueno, concluyendo con todo esto, digo, finalmente me canaliza a tomar un poco más de las cosas con un poco más de calma, el tener un poco más confianza en él, aunque la incertidumbre siempre va a existir, porque finalmente son muy jóvenes, son nuestros hijos, es su futuro el que nos ocupa finalmente a todos como papás, pero finalmente, a partir de este momento, tenemos que entender que como a nosotros nos tocó, a partir de este momento ellos caminan y ellos hacen su vida y empiezan a abrirse camino. Entonces, creo yo que entre más confianza les hagamos sentir y entre más arropados por nosotros en cuanto a la toma de sus decisiones, creo que ellos van a despegar y van a caminar con más seguridad. Y esto, aunque para nosotros sea algo nuevo, o en lo personal, aunque para mí sea algo nuevo, finalmente conocí a Christopher y Christopher me hizo el favor de ampliarme la visión y de dejarme ver que finalmente un animador tiene futuro, un animador tiene forma de vivir y de subsistir y y pues vamos, si no los apoya uno como padres, ¿quién los va a apoyar? Entonces creo que es parte de ser padre, tener miedo, pero también saber aceptar que ellos crecen. Muchas gracias, Alma. Creo que lo que dices es fundamental, ¿no? Es decir, ojo, y yo creo que hay una diferencia entre la incertidumbre, ¿no? Al final, esta cuestión de la incertidumbre será algo que pues es difícil de erradicar, ¿no? Porque ¿quién nos iba a decir hace 2 años que íbamos a estar en una pandemia 1 año y medio, ¿no? Es decir, al final vivimos en un mundo incierto. Pero es cierto que podemos generar herramientas, ¿no? Es cierto que podemos desarrollar, ¿no? Una serie de cuestiones que, bueno, pues nos han ayudado a sobrevivir en este mundo tan cambiante que implicó la pandemia, ¿no? Entonces, ahí hay un punto interesante, ¿no? En la medida que yo trabaje mis miedos y mis dudas, el sentimiento de incertidumbre será un sentimiento más manejable, ¿no? Y creo que
también en la medida que nosotros estemos más confiados, es en la medida que ellos también estarán más confiados al tomar esta decisión. Porque imagínense, creo que es difícil que a los 18 años, les digo, con todas estas características cerebrales y sociales, y además ahora, ¿no? Con toda esta cuestión de la pandemia, híjole, pues ahora nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que decidir hoy y para siempre lo que vas a hacer en un futuro, ¿no? Y entonces imagínense el miedo y la inseguridad que eso da, ¿no? Entonces lo que necesitamos es transmitirles confianza, ¿no? Y ojo, no quiere decir que esto les estemos transmitiendo ingenuidad, porque no es o desinformación, es, oye, mejor, ¿qué podemos hacer que nos permita estar más seguros y más tranquilos a la hora de tomar esa decisión? Y me parece que tiene que ver mucho con la información, ¿no? ¿Qué información generar para que tomemos esta decisión de manera más acertada, ¿no? Y es justo eso. Creo que le das al clavo en términos de las distinciones entre miedo, entre incertidumbre, ¿no? Inseguridad y confianza, ¿no? Creo que es un punto fundamental. Y sí, los animadores tienen un campo importante de trabajo, ¿no? Ahora más que nunca. Muchas gracias, Alma. ¿Alguien más quisiera hablar? Sí, no sé si quieres hablar, tienes prendido tu... Parece que no. ¿Alguien más quisiera preguntar algo antes de poder ir cerrando? Pido una disculpa, mi esposo está aquí haciendo mucho ruido, pero bueno, pues con esta cuestión de trabajar, cosas, pues eso no nos pasa. ¿Alguien más quisiera? Yo. Emma. Yo. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Mi duda es si ustedes les ofrecen, aún siendo estudiantes, poder entrar al campo laboral, como bolsa de trabajo o algo así, recomendaciones, etcétera. Claro que sí, Emma, por tu pregunta. Creo que esto es importantísimo, ¿sí? ¿No? En la Universidad de la Comunicación hay esfuerzos muy importantes que desde entran puedan estar en contacto con el campo laboral, ¿no? Con lo que se van a enfrentar afuera. Y esto es, hay una bolsa de trabajo como tal, pero desde semestres muy tempranos ellos empiezan a tener contacto, ¿no? con el campo laboral como tal, y en prácticas, y entonces no sé si ustedes se han metido a la página de la universidad, pero todo el tiempo están habiendo eventos, todo el tiempo están habiendo, ¿no? Este tipo de interacciones con el medio, ¿no? Como tal. Y sí, en todas las carreras, de hecho, contamos con esto que llamamos pues las agencias de cada una de las carreras, ¿no? que proporcionan contacto real con el mundo laboral, ¿no? Porque justamente en eso hay que formarlos. Y sí no es exactamente hacia qué carrera está orientada tu hijo o tu hijo, no sé si es hija o es hijo. Es hijo, Mauricio Espino. Mauricio. ¿Y a qué carrera quiere ir? Está por ahí de cine, audiovisual, o sea, anda en eso. Bueno, pues sí, ¿no? En cine empiezan a grabar, por eso les digo, en cine se necesita tener la madera, porque al final tienen llamados, tienen, ¿no? Hacen grabaciones ahí en la universidad. Es decir, hay muchas cosas que ya hacen a nivel profesional desde semestres muy, muy tempranos, ¿no? Entonces sí, totalmente es una de las características de la universidad. Ok, está súper bien que ellos estén haciendo teoría y práctica al mismo tiempo, ¿no? Sí, y también te voy a decir una cosa, los maestros que tenemos al final están en el campo, ¿no? Están activos, no son académicos que solamente se dedican a dar clases, al final ellos están en el campo. Y eso también lo convierte en algo muy interesante, porque incluso a veces los maestros son los que se los jalan, ¿no? Que alguien, bueno, pues destaca en algo, es bueno, pues entonces empiezan justamente. Esto es bien interesante, ¿no? Es decir, en el sentido de cómo hay una comodidad de maestro que todos juntos, ¿no? Y eso es muy lindo, ¿no? En términos de trabajo que hace desde muy temprano en la carrera. No sé si y aparte también porque pueden dar experiencia de vida, ¿no? Dentro de sus clases.
qué fue lo que vivieron y todo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y otra pregunta, perdón, ¿los horarios que manejan, cómo están? Hay dos horarios principalmente, vespertino. Hay unas carreras que están en ambos, que son matutinas, y también hay horarios vespertinos. Solamente están en el matutino. Sin duda, bueno, Cine es una carrera que es muy híbrida en el sentido de que, bueno, pues sí se supone que es debido a estos llamados y estas grabaciones y estas horas de práctica muy extensas, se convierte en un horario más híbrido, ¿no? Entre la mañana y la tarde también. Ok, pero por ejemplo, la primera clase, ¿a qué hora es? Es que nosotros estamos hasta satélite. Entonces, Ok. también pensar en la ida hasta allá. Sí. Claro, pues sí, hay empiezan a las 7, ¿no? Depende del semestre, depende de la materia, pero sí más o menos 7 a 2 de la tarde, ¿no? A veces entran a las 7, a veces entran a las 9. Depende mucho de cómo se acomodan los horarios. Y los horarios se acomodan mucho también de acuerdo a la disponibilidad de los maestros, porque como están en activo, ¿no? Pues justamente son maestros que trabajan, ¿no? Entonces, hablemos que es un promedio de las 7 a las 2, más las extensiones que tengan que quedarse para hacer prácticas o ejecutar o lo que sea, ¿no? O sea, ok. Va. Muchas gracias. Espero a ver cómo... Lucy, tienes levantada la mano. Bueno, yo nada más quiero darte las gracias. ¿Sí se oye? Sí, se oye. Sí te oímos. Sí, yo quiero dar las gracias. Me encantó la plática y me aclaró muchas dudas, porque yo casi quiero ser el piloto, la verdad. Me cuesta trabajo, pues ahorita con la plática, pues voy a trabajar mucho en ser el copiloto y confiar, porque yo soy muy aprensiva y me encantó, la verdad, pues voy a empezar a trabajar y pues esto que nos diste, esto de investigar y todo, antes de preocuparse más, ¿verdad? Te agradezco mucho y de veras que fue algo muy bueno para mí. Gracias. No, pues yo te agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad de estar aquí y eventualmente sí sé que es difícil ponerse cuando se trata de los hijos en el lugar del copiloto, ¿no? Nos gustaría siempre ser los pilotos, pero bueno, sabemos que eso no les hace bien en términos de su crecimiento, ¿no? Y de enfrentarse, bueno, pues a la vida real, ¿no? Entonces, pues sí, es un trabajo que tenemos que hacer en términos de afrontar y de enfrentar, ¿no? Nuestros propios miedos y nuestras propias inseguridades. Te agradezco mucho, Lucy. Guillermo y luego Inés. Gracias. Oye, mira, te quería preguntar, sé que había una cuestión, primero gracias por la plática, muy bien, la verdad es que yo no soy tan piloto, yo sí dejo que el niño vaya, a veces hasta me regaña mi esposa porque dejo que vayan solos completamente, entonces hay que involucrarnos más, yo estoy del otro lado, pero bueno, una de las cosas importantes era, Naomi, había un concurso de talento, este concurso de talento tiene que ser conforme a lo que va a estudiar ella, porque le ofrecían una beca, tiene algo que estar conectado con la misma carrera, es un talento por aparte, o cómo se maneja esto. Gaby, por ahí sí andas y nos puedes contestar esta duda con respecto al concurso de talentos. A ver si Gaby está por ahí. Gaby, por ahí nos podrás contestar esta duda. Y alcancé a escuchar lo de concurso de talentos, pero ya no escuché la duda, que ella participó, pero la duda en particular, ¿cuál era? No ha participado. Queremos saber cómo, o sea, si tiene que ver cómo funciona el concurso de talentos. Segunda, si tiene que estar, es un talento que tenga que ir agarrado con la misma carrera que va a estudiar, o cómo está esto del concurso de talentos y que te ofrecen becas, ¿no? Sí. ¿Y por qué sería importante saberlo? Exacto. Te explico como a grandes rasgos. Ella va a participar, puede participar con cualquier talento que ella tenga, el que sea, no importa si es de la carrera o no.
ella no sé con cuál asesor ha tenido contacto, pero que le ponga, oye, yo quiero participar en el show, y esta persona lo va a canalizar con alguno de los productores. Ella tiene que hacer un video y como de su talento y listo. Pasa como a la siguiente fase y ya en el grupo hay un grupo de concurso de show de talentos donde le van a ir diciendo qué hacer. Le van a poner paso 1, paso 2, las fechas, cuándo tiene que venir a la universidad en caso de ser presencial o cómo hacerlo si es a la distancia, pero le van a explicar paso a paso. Ya si gana, le van a hacer, hacen como una gran dinámica para presentar a quiénes son los ganadores. Y en caso de que ella se inscriba, pues nosotros vamos a tener marcado, ella ganó el show de talentos, esta va a ser su beca y este va a ser su premio. Entonces así es como se guarda. Ok, una de mis dudas, te perdí perfectamente, muchas gracias. Y la que nos está atendiendo es Desiree. ¿Desiree? Desiree, perdón. Perfecto. Ok, pero aparte, ¿con qué este concurso de talentos nada más como darle una oportunidad a los alumnos para que consigan beca, o ese mismo talento lo van promoviendo ustedes durante la carrera, o cómo es esto? La verdad es que me sacó mucho de duda esto. Sí, claro. Pues particularmente no es como durante la carrera que se vaya a promocionar el talento, sino durante el mismo proceso del show. Los jurados son personas como con influencias en el medio. Va a haber personas que bailan, personas que cantan o personas que los pueden impulsar en ese momento. También nosotros los presentaremos con estos diversos jueces para que ellos tengan como este vínculo para fomentar su talento. Ok, excelente. Muchísimas gracias. No, con gusto. Igual todos los demás papás, si quieren platicarle a sus hijos, seguro ya tendrán la invitación del show de talentos, pero bueno, pues si quieren recordarles que pueden entrar con algún talento. Y es que a nosotros nos gusta esa parte de poder ofrecer becas, no solo de la parte intelectual, sino como algo mucho más integral, porque tal vez en ese momento estaba nervioso haciendo el examen, no sé, entonces pues a través de otro tipo de habilidades que tenemos, pues también podemos obtener algún beneficio. Muchas gracias, Gaby, por contestar esta duda. Inés. Inés, tienes tu micrófono apagado. Ajá, ¿sí me escucha? Sí, ahora sí te escuchamos. Mi hijo está trabajando. De hecho, estaba viendo la forma de cambiarse al horario de la mañana para estudiar en la tarde. Entonces, no sé cómo vayan a funcionar los horarios, si vaya a poder hacerlo o no vaya a poder hacerlo. Porque como bien dices, con lo respecto a lo de la pandemia, prácticamente yo en estos momentos no estoy en condiciones de pagar las colegiaturas completas. Entonces, pues él sí se tiene que poner a trabajar para poder estar pagándolas. ¿Él a qué licenciatura va? Comunicación. Doblaje de voces, perdón. ¿Cuál será? Es que tenemos varias áreas de la comunicación, ¿no? Entonces, no sé si... Él estaba viendo el doblaje de voces. No sé bien a qué hacia dónde se dirija, pero pues en eso él ¿El nombre de tu hijo? Perdón, Inés. Luis Esteban Villanueva Bárcenas. Ok, perfecto. Yo reviso cuál de estas licenciaturas es. Me parece que será publicidad porque es de la carrera de la que hemos hecho charlas de doblaje de voces. Entonces me parece que debe ser publicidad. Esa sí, justo la tenemos en los dos horarios. Y justo hoy tuvimos una pequeña junta con coordinadores que nos explican esta parte de cómo va a ser ahora con la pandemia y de poderles dar un poquito de claridad, y que sin no tener esta visión objetiva y clara del futuro nos da mucha ansiedad, pero que lo vamos a hacer en 3 modalidades. La parte híbrida, que será venir 2 o 3 días en la semana, el día completo a hacer las materias que son prácticas, y 3
días o los días que resten en la parte teórica en casa, o si a ustedes les funciona y a ellos les funciona la parte solo digital, seguir estando completamente la carrera en Zoom, podemos hacerles el horario especial para que solo estén en Zoom, o si ya quieren de plano venir todos los días a clases, también hacerles así su horario. Entonces será así, vamos a hacer como unas infografías para explicarlo todo de una manera muy elegante y bonita y muy fácil de digerir, para que ellos también puedan ver cuáles son pues como las opciones que tienen para poder estudiar, y que va a ser mucho más flexible, me parece, de nuestra parte, el que puedan elegir la que mejor les acomode. Ahora con la pandemia, pues hemos aprendido que no todos los modelos nos acomodan a todos, y pues de parte de la universidad sí queremos apoyarlos a que ustedes tengan la opción a elegir la que les acomode. Ok. Muy bien, señorita, pues muchas gracias. Ay, no, con gusto. Muchas gracias, Gaby, Inés, por estas resoluciones de dudas, y que sí, depende mucho la carrera a la que vayan, ¿no? En términos de matutino y vespertino, o si solamente es turno matutino. Pero que eventualmente, bueno, pues sí, la pandemia, como decía Gaby, ha abierto muchas posibilidades, ¿no? El sistema híbrido también, o la modalidad también abre posibilidades, ¿no? Si bien es cierto que a algunos les acomoda más ir a la escuela, a otros les acomoda no ir a la escuela. Bueno, esto depende también mucho de la personalidad de cada individuo, pero bueno, sí, la universidad está haciendo estos esfuerzos en términos de tener estos opciones pues creativas, ¿no? A los problemas que se presentan, ¿no? Y bueno, pues eso hemos visto que eso es algo que ha funcionado en términos ¿no? de los negocios que se han adaptado, de los que no se han adaptado, ¿no? Y de todas estas cosas que, bueno, pues malabarean con todos estos factores. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta que quisiera hacer. Por aquí nos pusieron algo en el chat. Acá ya nos pone que nos pongan con los dice Gaby, Lucy Rivera Salazar, me dan por favor con sus nombres completos, el celular y el nombre de sus hijos para poder registrarlos, ¿no? Esto es lo que nos pone Gaby de admisiones en el chat. Bueno, pues a mí me gustaría un poquito, y tiene que ver con cerrar, ¿no? Esta platiquita, y que tiene que ver con imaginarnos, ¿no? Les pongo aquí un mapita, ¿no? Y estos pines que podemos poner el mapa, y que tiene que ver con imaginarnos ese viaje, ¿no? Volvemos a estar en el coche con nuestros hijos, y bueno, pues ahora vale la pena pensar cómo saldrá. ¿Qué puedo trabajar yo como copiloto? ¿Qué es importante que mi hijo trabaje como piloto, ¿no? ¿De qué me estoy dando? Hace ratito nos decía por ahí Lucy, bueno, pues es que sí, me doy cuenta que de pronto me cuesta trabajo, ¿no? Estar en el copiloto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito estos trabajos que es importante hacer, ¿no? Como les decía, de concientizar en términos de qué me da miedo, de qué tengo dudas, qué me genera inquietud, ¿no? Y yo también preguntarle a mi hijo o a mi hija, ¿no? A ver, ¿qué te está generando inquietud? ¿Qué te está generando ansiedad, ¿no? A veces yo que platico mucho con ellos es, híjole, es que me da mucho miedo que no cumpla las expectativas de mis papás, me da mucho miedo que la carrera que yo voy a estudiar no les guste a mis papás, ¿no? Y entonces son estas conversaciones que más vale poner en la mesa, y más vale platicar, para que no se queden guardadas y esto no nos juegue chueco, ¿no? Yo creo que tiene que ver con las emociones que no reconocemos, pues después salen por algún otro lado, ¿no? Y entonces, y entre más las apachurremos, yo tengo esta metáfora de la alberca, ¿no? Cuando estamos en una alberca y apachurramos y sometemos una pelota, ¿no? Entre más la presionamos, con más fuerza va a salir, ¿no? Por otro lado, además, no por el lugar que la estamos presionando. Entonces, bueno, creo que vale la pena tener esto en cuenta, ¿no? Yo les deseo muy buen viaje. Si bien es cierto que ustedes son los copilotos, recuerden que también el copiloto se vale que pida ayuda, ¿no? Para eso estamos. El Departamento de Psicopedagogía de la Universidad de la Comunicación no solo tiene citas con sus estudiantes, ¿no? Tenemos un sistema muy interesante en donde, bueno, hay asesorías psicológicas individuales para cada uno de los
estudiantes que ya están dentro de la universidad, si así lo requieren, pero que también tenemos ¿no? Estas orientaciones con papás, estas charlas, ¿no? Con papás y mamás en términos de la etapa que viene, que no es una etapa fácil, es una etapa de muchos desprendimientos y es una etapa en donde, bueno, pues una de las cosas que tenemos que trabajar como papás es soltar, ¿no? Soltar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y eso no es fácil, ¿no? Eso genera mucha inseguridad, mucho miedo, mucha incertidumbre, ¿no? Pero que en la medida que tengamos más herramientas, es en la medida que lo haremos mejor. Y que nuestros hijos y nuestras hijas también sabrán que estamos ahí para apoyarles, ¿no? Y creo que eso es bien importante. A veces les digo, yo que estoy del otro lado escuchando a sus hijos, a sus hijas en el consultorio, me dicen, no, pues es que, ay, es que de pronto siento que quiero platicar, pero no sé cómo. Y es que, y por el otro lado los papás dicen, no, es que ya les vale nuestra opinión y lo que le digo por un lado le sale por el otro. Y les digo, eso no es cierto, ¿no? Ustedes son las personas más importantes todavía, aunque parece que no, para sus hijos, para sus hijas. Entonces, este apoyo o este no apoyo es fundamental, ¿no? En este momento de su vida. Entonces, bueno, les deseo mucha suerte y más que suerte, mucho éxito en este viaje y que empaquen de la mejor manera posible y que desarrollen estas habilidades que es importante desarrollar y que bueno, pues aquí estamos para apoyarles en el momento que así lo necesiten y que con gusto lo recibimos ahí en la universidad, ya sea presencial o en línea, ¿no? Tenemos estas posibilidades. Pues me despido, al menos que alguien quiera decir algo y les deseo muy buenas noches y ya casi un buen fin de semana, ¿no? Para que descansen después de estas semanas de mucho traqueteo, ¿no? Que ahora ciertamente los papás y las mamás tenemos doble chamba, ¿no? Entonces, en esta pandemia. Pues muchísimas gracias, Gaby. No sé si quieras mencionar algo para despedir la charla. Pues sí, pues darles igual las gracias, darte las gracias a ti. Estuvo muy bonita, muy interesante la plática. La verdad es que escucharlo del lado del hijo también te hace entender muchas veces a la otra parte, a la que de pronto no escuchamos. Entonces, pues sí funcionan mucho estas pláticas y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo y bueno, pues nos estaremos viendo seguido por aquí también. Bye, bonita noche. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Déjame